La semana pasada, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley para la internación de adictos por voluntad anticipada. La iniciativa, que deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene como fin que las personas mayores de edad con algún tipo de adicción a las drogas puedan expresar en forma previa su deseo de recibir un proceso de desintoxicación que puede incluir la internación. La idea surgió hace varios años desde el colectivo Madres del Cerro, un grupo de mujeres que tiene hijos adictos. El proyecto fue presentado en el Parlamento en 2020 por las diputadas Nivia Reitz, del Partido Colorado, y Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto. El texto fue apoyado solo por los legisladores de la coalición de gobierno. El Frente Amplio no lo acompañó por entender que configura un retroceso que vulnera derechos y que no resuelve los problemas de fondo vinculados a la drogadicción. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Cómo garantiza que no se pongan en riesgo algunos derechos individuales? ¿Con qué recursos cuenta para su aplicación? Vamos a conversar al respecto en los próximos minutos con la diputada Nivia Reitz, del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Diputada, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto tenerla por acá en el estudio. Muy buenos días, el gusto es mío y bueno, sin duda que es un proyecto muy importante que fue promovido por los propios familiares de los adictos. Quería preguntarle de eso. A ver, nosotros hemos conversado en varias oportunidades acá en Perspectiva con el grupo de Madres del Cerro, que luego también se fueron sumando otros colectivos, ¿no? ¿Por qué decidió usted, desde hace tantos años, trabajar en este tema, después que recibió la inquietud de este grupo de madres? Bueno, en el año 2016, las Madres del Cerro golpearon los despachos de todos los legisladores en el periodo anterior, contándonos sus historias y contándonos sus proyectos que entendían que brindaban una herramienta para poder empezar a transitar el camino de la desintoxicación de las drogas de sus familiares. Pueden ser sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Y bueno, bastaba escuchar las historias, bastaba escuchar el dolor de esos familiares y bastaba escuchar lo que los propios adictos estaban atravesando para decir, cuenten conmigo. Bueno, en ese momento ellos ya tenían elaborado un proyecto que le dimos forma, con las asesoras de nuestro despacho le dieron forma legislativa, digamos, y lo presentamos en el año 2017, y bueno, desde entonces el Frente Amplio se ha negado a apoyar el proyecto, y en ese momento tenían mayoría en ambas cámaras, por tanto, bueno, en el periodo pasado no logramos avanzar. En este periodo lo presenté nuevamente, recibimos delegaciones, se hicieron algunos aportes que entendíamos que lo teníamos que tener en cuenta, y fue así que junto con la diputada Pérez Bonavita, teniendo en cuenta esas modificaciones, presentamos un nuevo proyecto que fue el que terminó avanzando, primero en diputados y después en la Cámara de Senadores. Vayamos al texto mismo y a lo que establece la ley ya, ¿no? Según el artículo primero, el objetivo declarado en este proyecto es garantizar el derecho de toda persona que padezca de adicción o consumo problemático de drogas a recibir tratamiento adecuado para su desintoxicación. ¿Incluye todo tipo de drogas? ¿El alcohol, por ejemplo? Todo tipo de drogas. Lo que más se habla es del tema de las adicciones a las drogas propiamente dicho, pero también es todo tipo de drogas. Así lo dice el texto. Es un tema que también, el consumo problemático de alcohol en nuestro país es un tema muy importante. La verdad que siempre celebré la iniciativa que había tenido Tabaré Vázquez con el tema del tabaco, y creo que tenemos que seguir avanzando en dos temas: en el tema del consumo problemático de alcohol y en el tema del consumo problemático de drogas. En esta rendición de cuentas, por ejemplo, está destinado $20 millones a lo que es la prevención en el abordaje, en lo que es el tratamiento de la salud mental y lo que son las adicciones. Esto es fundamental, porque también en nuestro país lo que muchas veces pasa es que se aprueban leyes, pero si no tienen presupuesto no las podés implementar. Y sí, bueno, preguntarle eso. Ha pasado con el tema de salud mental, ha pasado con la ley de violencia de género, por ejemplo, que bueno, se votaron, pero terminó siendo letra muerta inicialmente al no tener recursos. En esta situación es diferente, porque se aprueba un proyecto enmarcado en un destino de parte del gobierno de asignación de recursos en la rendición. Pero así que incluye todo tipo de drogas. Todo tipo de ¿Hay una idea de qué universo abarca esta ley? ¿Cuántas personas adictas a la droga hay en Uruguay aproximadamente? ¿O cuántas tienen un consumo problemático directamente? Bueno, por ejemplo, si hablamos de la última encuesta del año 2021 en estudiantes de enseñanza secundaria, que se hizo
una encuesta a 5.000 estudiantes aproximadamente, de 296 clases en todo el país, público y privado. Ahí se establece que, por ejemplo, los que consumieron marihuana en el último año es el 20%, los que consumieron cocaína es un 1,4% y los que consumieron pasta base es el 0,4%. Y de todo ese universo de educación secundaria, el consumo problemático lo tiene el 2,3%, o sea, estamos hablando de unos 6.200 jóvenes. Si lo trasladamos a nivel de la población de la totalidad del país, digamos, la encuesta nacional de hogares, que ya tiene unos años, pero es lo que tenemos vigente, ahí se detectan que hay 160.000 personas, 160.000 uruguayos, más o menos, que en el último año han consumido marihuana, ¿tá? Y de ese porcentaje, de ese porcentaje, del 9,2% más o menos de la población, y de ese 9,2%, el 17% tiene un consumo problemático, estamos hablando de 14.000 personas. Consumidores de pasta base problemáticos en el área metropolitana son unos 10.000. Este proyecto lo que establece es, o sea, no es para la totalidad, sino que está dirigido a quienes estén bajo un consumo problemático y tengan la voluntad de firmar un documento mediante el cual expresen su voluntad anticipada a cuando están en un momento de intoxicación, la familia o quien ellos designan puedan proceder a tratar de revertir esa situación. A ver, expliquemos antes del procedimiento un poco la idea que está atrás. Creo recordar de las entrevistas que he hecho con Madres del Cerro que lo que señalan los familiares es que cuando está en un momento donde tiene un problema de consumo totalmente problemático, en ese periodo, muchos lo desconocen, ¿no? Directamente la familia no puede entablar diálogo alguno y entra en una situación hasta de desesperación. Pero en momentos en donde la persona no está con problemas de intoxicación, efectivamente pide ser atendida. Esa es un poco la idea que está atrás. Ingresan solos y para salir necesitan ayuda. Eso es una frase que lo repiten todas las madres. Generalmente en algún momento del consumo problemático detectan que no quieren seguir así con su vida, ese consumo que le ha hecho perder el trabajo, que le ha hecho perder los amigos, que le ha hecho perder la pareja, la familia, ese mundo que los lleva a cometer delitos para poder tener recursos para seguir consumiendo, muchos de los cuales terminan en las cárceles. Entonces realmente cuando ven que están en un proceso o que están tocando fondo, que van camino a tocar fondo, le dicen a la familia, por favor, ayúdenme a salir de esto porque yo no quiero esto para mi vida. Pero ese es el tema, que cuando llegan a una situación límite, la familia quiere cumplir hasta con el propio deseo de ellos y de la familia también, se ven impedidos porque se niegan, porque el efecto de la droga no los hace ser racionales, ni recordar tampoco lo que han manifestado cuando estaban bien. Por tanto, esto es una herramienta. Para aquellos que deseen salir de esta situación, lo manifiesten y estén dispuestos a firmar un documento. Vayamos a eso. El artículo 2 establece que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que padezca de adicción o consumo problemático de drogas tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad en forma consciente y libre, determinado así por médicos psiquiatras, de ser sometido al tratamiento adecuado e indicado para su desintoxicación, ya sea en forma de internación o no. ¿Cómo pueden determinar los médicos o psiquiatras que la persona está manifestando su voluntad de forma libre y no condicionada por efectos o por factores que no se hacen presentes estrictamente en la consulta médica, ¿no? Digo, porque este tema apareció en el sí, sin debate duda, pero bueno, los propios profesionales nos indican que por la formación de los médicos en general, incluso, pero más de los médicos psiquiatras, están en condiciones de determinar que están en una situación en el cual
pueden manifestar su voluntad y que están psíquicamente aptos, o sea que reúnen las condiciones para poder tomar una decisión libre. Esto los propios profesionales nos dicen que están formados para ello y bueno, confiamos por supuesto en lo que los propios profesionales nos dicen. Expliquemos cómo se concreta en los hechos la voluntad anticipada, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cómo es el procedimiento? Simplemente ante dos testigos firma un papel, firma un documento en el cual deja establecido su voluntad para que cuando esté en un momento bajo los efectos de la droga, la familia, a veces son amigos que designan o algún conocido, algún vecino, puedan proceder, digamos, a una consulta con el centro de salud en el cual se atienda, que ahí lo va a recibir un psiquiatra, lo van a evaluar y van a ver si está en condiciones como para poder empezar un tratamiento de desintoxicación. Por tanto, digo, eso también garantiza, digamos, el acceso a todos, ¿no? Quien tenga ACE va a ser en ACE, los prestadores de salud a través del Sistema Nacional. A ver, perdón ahí que me quedé con una duda. Usted dice, la persona cuando no está en un proceso de intoxicación, digamos, que no está consumiendo abusivamente y manifiesta, quiere manifestar su... Firma un documento con dos testigos o lo puede hacer ante un escribano público. Incluso eso también va a la historia clínica de la persona. Está avalado en la historia clínica, o sea que cuando va a consultar a su prestador de salud, ya en la historia clínica va a constar que esa persona tiene la voluntad manifiesta de que pueden proceder a un tratamiento de desintoxicación. Pero ahí usted lo vinculó con ese acto que realiza la persona adicta, ¿inmediatamente tiene un correlato con empezar un tratamiento? No. Es para cuando simplemente el documento va a servir para cuando se crea necesario porque está proceder, en una situación complicada. Sí. O sea, el documento se firma, no se sabe cuándo se va a utilizar, se va a poner en práctica en el momento que entiendan pertinente los profesionales también que lo atiendan. Ese documento o esa voluntad anticipada puede ser revocable. Puede ser revocable para que sea revocada. Tiene que estar en las mismas condiciones que cuando lo firmó, o sea, tiene que estar avalado también por un médico psiquiatra que está psíquicamente apto para tomar la decisión de revertir lo que había manifestado. ¿Y eso es tan fácil a veces del texto a la práctica? Bueno, entendemos que sí. Las propias familias, por las experiencias que tienen, nos dicen de que es así. Incluso te digo más, al día de hoy, la Fundación Madres del Cerro, me decían en estos días, tiene entre 38 y 40 personas que están en el marco, digamos, de esta ley, que si bien se aprobó recientemente, que ya se había aprobado en diputados, con el Senado con modificaciones, eso llevó a que ya 40 jóvenes acá en Montevideo hayan tenido la iniciativa de manifestar esto. O sea que para nosotros es muy importante. Pero le falta reglamentación, ¿no? No, le falta la reglamentación, pero digo, es gente que, a pesar de que... tienen detectado que la herramienta para firmar... La herramienta existe y ellos ya están con esa voluntad de poder ponerlo en práctica. O sea, para nosotros esto es muy importante, porque digo, vemos que en los hechos va a funcionar, porque digo, ya tenemos prueba de ello. Así que digo, estamos muy conformes. Por supuesto que no es una solución al problema. A ver, ¿por qué usted dice eso? Porque ahí parece como que, bueno, entiende que ayuda, pero claramente es una solución limitada. Digo, no es una solución al problema de adicciones general que tenemos en el país. Es una herramienta para aquellos que puedan manifestar su voluntad y firmar de salir adelante. Tenemos que pensar en qué hacemos con las personas privadas de libertad que tienen un consumo problemático, que lo siguen teniendo dentro de la cárcel, que salen y que pueden volver a delinquir, que están bajo los efectos de la droga. ¿Qué hacemos con los menores? Porque acá establece para mayores de edad, porque los menores tienen el ejercicio de la patria potestad de sus padres, pero también sabemos que hay padres que no ejercen correctamente la patria potestad, y quienes andamos, por ejemplo, en Montevideo, podemos llegar a ver adolescentes de 13, 14 años que están bajo un consumo problemático. Bueno, ¿qué hacemos también con ellos? Hay familiares que dicen, bueno, también queremos analizar la internación compulsiva, no necesariamente tienen que vivir en la calle, pueden estar en la casa de un familiar, existe la posibilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a analizar ese aspecto también? O sea, hay mucha área para avanzar
Hay mucho por trabajar. Este es el primer mojón. La semana que viene nos vamos a estar reuniendo para ver cómo seguimos, cuál es el próximo objetivo, cuál es el próximo mojón a llegar. Porque sin duda que es una herramienta que partió del pedido de las propias familias. Pero también ahora pueden madurar otras ideas para poder llevar adelante. Usted hablaba recién, mencionaba esto está comprobado que funcionó, decía. Y ese es un aspecto que se ha discutido también. Por ejemplo, ha analizado experiencias a nivel internacional donde esto se esté aplicando y efectivamente haya dado resultado. Digo porque fue un aspecto también que se consideró, ¿no? Si hay evidencia suficientemente desde el punto de vista técnico para entender que una herramienta de este tipo da resultado, cuando a veces la persona después, cuando está en el efecto de la intoxicación y en el peor momento, justamente no quiere estar allí, no quiere estar internada. Bueno, hay casos en Brasil, por ejemplo, que han transitado en este camino y han tenido buen resultado. Es un estado de Brasil, y ellos mismos me decían eso porque hay chicos que han ido de acá hacia ese lugar y la verdad que han tenido muy buen resultado en el avance del tratamiento. Tenemos que enfocarnos ahora en nuestro país. Lo bueno que también estamos destinando recursos para las dos cosas, para la adicción y salud mental, porque está muy de la mano todo, está muy vinculado. Y el tema de adicciones se está pensando en lo ambulatorio, digamos, pero también en la internación y en la desintoxicación, y también tenemos que pensar en la rehabilitación. Lo hablábamos hoy, por ejemplo, yo integro la comisión de seguimiento carcelario. Hoy tenemos 15.000 personas privadas de libertad. El 85-90% son consumidores. Muchos cometieron delitos o porque están bajo los efectos de la droga y los lleva a cometer un delito, o porque son conscientes que van a cometer un delito para poder tener recursos para seguir con el tema de adicciones. Tenemos un proyecto, integro la Comisión de Adicciones también en el Parlamento, y ahí tenemos que analizar, por ejemplo, con los que cometen un delito en forma primaria. ¿Qué hacemos? ¿Que cumplan la pena en la cárcel, que es la universidad del delito, o intentamos que vayan a un centro de rehabilitación, cumplan la pena, pero en un centro de rehabilitación y tratar de sacarlos de esa situación? Porque si no va a ir, el número en la cárcel va a ir aumentando, cada vez son más consumidores, que cuando salen, ellos mismos nos decían, salimos sin el apoyo de la familia, porque por todo lo que han cometido, la familia en muchos casos le saca el apoyo. Salimos sin la posibilidad de un trabajo, o no tenemos plata para la hora siguiente a que tenés la libertad, ¿qué haces? Algunos terminan en situación de calle y los vemos en la calle como están y día a día van perdiendo su vida. Entonces digo, no es un tema solo de los adictos y de la familia, es un tema de la sociedad. El adicto comete delitos, es el que roba, es el que le roba una garrafa a un jubilado que compraba una garrafa nueva, le altera el presupuesto, es en el que en el interior entra a una casa, hace muchos destrozos y solo buscan dinero. Entonces digo, creo que tenemos que, por eso digo que no es la solución al problema, es una herramienta, pero tenemos que ir analizando qué otra herramienta utilizamos para realmente poder empezar a revertir esta situación, que es una situación que la verdad que nos preocupa, ¿no? Enseguida seguimos el diálogo con la diputada colorada Nivia Reitz, una de las redactoras justamente de esta ley, ahora ya convertida en ley, internación de adictos por voluntad anticipada. Hoy aquí en Perspectiva estamos abordando la ley para la internación de adictos por voluntad anticipada, una iniciativa polémica que completó su aprobación parlamentaria la semana pasada. Estamos entrevistando para eso a la diputada del Partido Colorado, del sector ciudadano, Nivia Reitz, que fue una de las redactoras del proyecto. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y Daniel, por ejemplo, plantea: un sobrino de 38 años, por no existir una herramienta, dice, como esta, la de poder avisar previamente que quería ser atendido, terminó suicidándose, dice él.
debe recibir varios comentarios o varias historias así de este tipo. Sin duda que son historias muy fuertes y bueno, las recibimos ahora y cuando las escuchamos fue lo que nos impulsó a apoyar con todas nuestras fuerzas y a luchar durante todo este tiempo. No fue fácil el camino, porque digo, en el periodo anterior no teníamos el apoyo de la mayoría de las cámaras y bueno, en este tiempo digo, seguimos avanzando con el apoyo de compañeros de la coalición. Este proyecto se aprobó con los votos del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Nacional y de César Vega del PERI. No votó ni el Frente Amplio, ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente. Quiero preguntarle sobre eso, porque acá veo, por ejemplo, Facundo dice... no veo una cuestión polémica como para que el Frente Amplio no lo vote. Sin embargo, tuvo una amplia discusión el texto. A ver, le planteo uno de los puntos polémicos y como lo señalaron los legisladores del Frente Amplio, tenía que ver con potencialmente con peligros para los derechos de estas personas, ¿verdad? Uno de los puntos controversiales está en el artículo 5, que indica que la voluntad para recibir el tratamiento adecuado referido en la presente ley tendrá plena eficacia durante el periodo de internación. Agrega que la persona deberá continuar el tratamiento o permanecer hospitalizada según lo prescripto en caso de que los profesionales actuantes consideren que existe riesgo inminente de vida para la misma o para terceros, o que el hecho de no mantenerla en tal estado pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impida que se le proporcione un tratamiento adecuado, no siendo posible en este periodo ejercer la revocación de la expresión anticipada de voluntad. Por esto, desde el Frente Amplio se advirtió, por ejemplo, que podría haber una vulneración de derechos. El senador socialista José Núñez advirtió que esta norma no solo permite retener contra su voluntad a la persona que se ha internado para desintoxicarse, sino que también permite internarla contra su voluntad. Recordó que esta posibilidad además ya está claramente establecida en la Ley de Salud Mental y que no se necesita que firme ninguna voluntad anticipada en este sentido. Por lo tanto, sostuvo que cabe preguntarse por qué no se aplica directamente la Ley de Salud Mental y por qué sí se aplicaría si hubiera ese consentimiento anticipado. Bueno, la Ley de Salud Mental en el artículo, se basan en la aplicación del artículo 5, pero en realidad la Ley de Salud Mental está vigente desde el año 2017 y desde el año 2017 hasta ahora las familias no han encontrado una herramienta para poder aplicarla. Entonces lo que nosotros entendemos que esta es otra herramienta que facilita el camino y facilita la aplicación y facilita el acceso a la desintoxicación. Los que determinan hasta cuándo está, cuando hay una desintoxicación con internación, ¿no? Los que determinan hasta cuándo está internado son los propios profesionales, el médico psiquiatra y todo el equipo que está atendiendo a ese paciente, que van evaluando y van monitoreando el éxito en el tratamiento y en un momento determinado, si en caso de que se tenga que discontinuar el tratamiento, lo van a determinar. Pero hay situaciones que realmente cuando corre peligro su propia vida, ahí entendemos que por el propio hecho de cuidar a la persona tiene que estar internado aunque no quiera estar internado. También existe una internación compulsiva, digamos, en los casos de que hay una persona en situación de calle y está en un riesgo su salud, su vida o la de terceros. Recordemos que el propio presidente Mujica, cuando era presidente, decía que había que internarlos llevándolos compulsivamente. ¿Usted por ahí no ve una vulneración de derechos en cuanto a que sea en contra de la voluntad de la persona? No veo una vulneración del derecho cuando la propia persona corre riesgo en su vida, en su integridad, en su integridad física, realmente una persona que corre riesgo de vida, que está bajo que ha estado bajo los efectos de la droga, entendemos que los profesionales son quienes tienen que decidir, y si entienden que tiene que permanecer internado, así lo debe de hacer, porque estás preservando la propia vida de la persona. Y ahí dice no han encontrado solución entonces aplicando la Ley de Salud Mental, porque el Frente Amplio lo que argumenta en parte es eso, es que mucho de lo que se está planteando en realidad ya está vigente, ¿no? Sí, el Frente Amplio en la teoría fundamenta eso, pero en la práctica las familias, en lo cotidiano, porque son familias que han llegado a esto, pero han transitado todos los caminos. En su momento se dirigían a los jueces, se dirigen a los fiscales, van a las comisarías, hacen la denuncia, les ponen tobillera a sus propios familiares adictos, muchas veces como medida también hasta los sacan de su propia casa para ver si reaccionan. O sea, han pasado por todo
han hecho todo lo que está al alcance a nivel de la justicia, a nivel de la policía, y bueno, y ellos mismos en base a su propia experiencia entienden de que esto es una herramienta que están necesitando, y es por eso que desde la base de la experiencia de quien lo vive, yo por suerte no tengo ningún familiar ni persona llegada en esta situación de consumo realmente problemático, entonces sí, pero sí convivo con la sociedad y con gente conocida que lo tiene y me dice, esto es una herramienta que nosotros necesitamos porque hemos agotado todas las otras vías, hay leyes que están vigentes pero que no han dado solución. Entonces digo, esta es una herramienta complementaria. Otro aspecto que mencionan es que hay un retroceso de derechos por el lado de que en la ley de salud mental, por ejemplo, se establece que esa persona que está siendo internada contra su voluntad, si es que así lo manifiesta, ¿no? En ese caso, bueno, por ejemplo, la institución médica que lo está teniendo tiene que cumplir una serie de pasos, ¿verdad? O por lo menos notificar a determinados organismos de que tiene una persona internada que está contra su voluntad. Y este proyecto, dicen, no contempla esas garantías, digamos. Por ejemplo, que se le informe a la Institución Nacional de Derechos Humanos. No, pero eso es un proyecto que a ver, que es garantista para la propia persona, porque la propia persona es la que está firmando la autorización. Y en cuanto a la actitud del Frente Amplio, digo, ha ido cambiando. O sea, en algunos componentes del Frente, porque el día de la votación, si bien salió solamente con los votos del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Nacional y del PERI, hay que destacar también que la totalidad de la bancada del MPP no entró a sala. Quedó el resto del Frente Amplio votando en contra. Y cuando uno en los pasillos habla con los legisladores, sobre todo los legisladores del interior, los que tenemos, los que vivimos en comunidades chicas, donde todos nos conocemos, donde nos golpean la puerta y donde sabemos cuál es la realidad de cada familia que está viviendo esto, para ellos es muy difícil también tener una actitud contraria a una herramienta que las propias, porque esto lo están pidiendo las familias de todo el país. Cuando decimos Madres del Cerro es porque empezó en la claro, Plaza del Cerro ahí de Montevideo, pero esto se fue expandiendo y hoy por hoy, si no me equivoco, están representando a más de 25.000 familias de todo el país y son miles de familias las que tienen este problema. Entonces digo, los propios legisladores también, yo creo que han marcado un hecho, con el solo hecho de no entrar toda la bancada del MPP a sala, ahí marcaron también una diferencia. Que el proyecto, a ver, si el proyecto es muy malo, te haces presente y manifestás el voto contrario en forma indirecta. El no entrar también da una señal. Acá tengo un argumento del MPP. El senador Alejandro Sánchez consideró que este proyecto llevará a una estigmatización social. El que pueda acceder a un tratamiento en una clínica privada lo hará. El que no, dijo, tendrá que recurrir a salud pública y si allí no hay camas disponibles, seguramente lo vaya a buscar un patrullero y termine en un calabozo, generando así un círculo de violencia brutal. ¿Qué responde este planteo? Las expresiones de Alejandro Sánchez yo creo que son de desconocimiento, digo, cuando lo hizo con el desconocimiento de que este gobierno sí se iba a preocupar por la situación y iba a destinar recursos. Eso fue previo a que el gobierno diera a conocer que va a destinar $20 millones para el tema de adicciones y salud mental. Recordemos, ahí una puntualización con respecto a la internación deberá ser realizada en clínicas o instituciones públicas o privadas especializadas en la materia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ACE va a aumentar el número de camas. En el interior también. Por ponerte un ejemplo del departamento que represento, en el departamento de Colonia, una de las cosas que nosotros veníamos analizando era la falta de camas para salud mental y para desintoxicación. Ahora, en el hospital de Colonia está en la rendición de cuentas, se van a destinar recursos para construir el área de salud mental y de desintoxicación. Como pasa en ese departamento, pasa en otros departamentos. Se va a dar un abordaje en todo el país a lo que es lo ambulatorio con creación de nuevos centros diurnos, con programas específicos, porque hay programas, va a haber lugares específicos, por ejemplo, para mujeres con consumo problemático que tengan niños y adolescentes a cargo. Y ahí se va a dar un abordaje total, pero van a estar todos. También para personas que están privadas de libertad, también para personas que no tienen acceso al Sistema Nacional de Salud, o porque son personas que viven en situación de calle, o porque son personas que son migrantes, o porque son personas que fueron recientemente liberadas
Y bueno, ahí también usted pone mucho énfasis en eso, los recursos que prevé la rendición de cuenta con este incremento de 20 millones de dólares para políticas de salud mental y adicciones. Pero justamente, usted dice, bueno, acá no va a pasar lo mismo que la ley de género, ¿no? Que estableció, se creó la ley, pero después, porque no hay recursos como tal, muchos de los aspectos que establece la ley no se aplican. Usted dice, esto es distinto porque acá se están previendo. Ahora, 20 millones para toda esta problemática, ¿a usted le da garantías de que esto va a funcionar como tal? Porque usted misma señalaba las distintas situaciones, ¿no? Y lo que es esta herramienta en relación a, bueno, la problemática del consumo en las cárceles, ¿no? Bueno, si me decís, ¿son suficientes 20 millones de dólares para el problema que tenemos? No, pero este gobierno manifestó la voluntad de empezar a buscar soluciones. Lamentablemente muchos de quienes hoy hablan y muchos de quienes hoy critican estuvieron 15 años en gobiernos anteriores, en el Frente Amplio, y no destinaron recursos. Y digo, y no soy de las que me gusta criticar a los gobiernos anteriores, pero sí tengo que manifestar y tengo que ser sincera porque existen reales diferencias. Acá se empezó a destinar recursos porque no solo se percibe el problema, sino que se pasa a la acción. Y tenemos que empezar con algo. Capaz que 20 millones, sí, bueno, es el comienzo. Estamos viviendo también estos años no han sido de los mejores para nuestro país. Tuvimos que invertir más de 2.000 millones de dólares en el tema de la pandemia. Tuvimos un déficit hídrico con consecuencias en el agro, que tenemos pérdidas por más de 1.900 millones. Tenemos ahora también una inversión como consecuencia del déficit hídrico, y bueno, la realidad que los recursos del país no son los mismos que los que tuvieron los gobiernos anteriores, pero a pesar de que tenemos menos recursos y que se ha tenido que invertir más en determinadas emergencias, sí tenemos la voluntad de destinar recursos a estas problemáticas. Digo, porque también esos 20 millones para salud mental también, ¿no? O sea, para salud mental también. Por ejemplo, hay organizaciones que ya están trabajando en el tema de adicciones y sabemos que hay cerca de 2.000 camas en la parte privada. Bueno, también se va a tener una herramienta de capacitación a esas personas que están trabajando en esos ámbitos para mejorarlos, para hacerlos más profesionales, para que tengan herramientas más técnicas. O sea, no solamente lo público, también se va a diseñar estrategias con lo que ya está funcionando para mejorarlo. A nivel de ACE se van a crear más centros, más camas de internación. La Junta Nacional, Ministerio de Salud Pública, las intendencias también se están creando centros diurnos, se están creando centros en Durazno, en Tacuarembó. O sea, se están desarrollando programas. Me parece que es fundamental el saber de que se están destinando recursos para empezar acciones. Sin duda que hay que profundizarlo. Y yo espero, y de corazón lo digo, que el sistema político todo te está de este problema, porque no importa quién gobierne, porque este problema existe desde hace muchos años, se va agravando y no importa qué partido o qué coalición esté en el gobierno. No quedó en el texto explícitamente, en el texto de la ley, digo, el presupuesto, ¿no? El compromiso es político en cuanto a la rendición de cuentas. No, en la ley no. La ley, este camino empezó en el 2020, como tú lo decías al inicio, después sufrió algunas modificaciones en el Senado y vino. No se establece por ley montos, pero sí lo que creo que tenemos que tener un compromiso político entre todos, decir, bueno, esto es un problema que tenemos en el país, es un problema real la salud mental, porque vaya si es un problema real que se suicidaron 818 uruguayos el año pasado. En 10 meses del año 2018 ACE tuvo más de 40.000 consultas por salud mental. Bueno, se tomaron acciones, se están tomando acciones en cuanto al acceso, a mejorar el acceso en los tratamientos y el abordaje en las consultas. Es real, están destinados recursos también a eso. Pero creo que tiene que existir un compromiso. Yo lo que los invito a que dejen de criticar tanto y realmente, porque si esto es malo, yo lo que espero es que presenten algo que sea mejor. Yo nunca me negué a que este proyecto se mejorara. Siempre dije, lo pongo arriba de la mesa, es lo que las familias piden, bienvenido todos los aportes. Si se critica tanto, bueno, presenten una alternativa. Yo me comprometo a estudiarla y si es mejor, desisto de lo que he presentado y acompaño, no tengo problema. Yo quiero buscar soluciones. No es salir. Y en todo este proceso. No tuvimos construcción, tuvimos críticas. Y de aquí en más, yo lo que pido es que dejemos las críticas
Y tenemos que tener un compromiso, porque acá hay miles de familias uruguayas que están esperando que el sistema político le dé respuesta y no que estemos en la crítica constante uno contra otros. Nosotros nos debemos al pueblo y debemos dar solución a estos problemas, porque son miles y miles y miles de familias que están impactadas, que están atravesadas, que se están destruyendo por el tema de la droga. Le menciono una última crítica dentro de los aspectos que vi que saltaron en el debate parlamentario, ¿no? Por ejemplo, la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg señalaba que esta propuesta crea soluciones únicas y rígidas cuando a nivel mundial, para tratar el tema de la adicción, ¿no? Cuando a nivel mundial hay consenso en que la internación como única alternativa no es el mejor tratamiento cuando los pacientes no tienen la voluntad de tener una adherencia al tratamiento. Desconoce y contradice todos los estándares internacionales para el tratamiento de la drogadependencia. La adhesión al tratamiento por parte de la persona es fundamental en todas las etapas, subrayó. Y en la misma línea, el psicólogo Paul Ruiz, especialista en consumo de sustancias, sugirió, hablando con el diario El País, que los recursos estén en otro lugar, no en encerrar gente, porque esa es una práctica ineficiente y ha dejado de utilizarse en el mundo. ¿Qué opina usted al respecto? Acá la persona lo que manifiesta es la voluntad, en forma anticipada, de poder acceder a un tratamiento. Pero si los profesionales detectan de que no tiene una adherencia al tratamiento, no lo van a dejar internado en un proceso de desintoxicación en forma obligatoria si saben que no va a culminar con éxito. Los propios profesionales son los que pueden interrumpir el tratamiento. Usted dice que tiran la toalla, dicen, no. No, pero de repente van analizando y ven que con el abordaje que se está dando se está teniendo éxito, pero no, el éxito no lo van a tener en el 100% de los casos. Si ven que hay un caso que no es el momento, porque de repente no es el momento ese de empezar a la desintoxicación, y ahí el propio profesional es el que tiene las herramientas de decir, acá culminamos el tratamiento. Si se tiene un paciente que en forma reiterada está manifestando su negativa a continuar y que no tiene adherencia a lo que está haciendo, los profesionales van a evaluar en el momento si continúan o no. Acá hay un oyente que hace el cálculo, ¿no?, de los recursos y sobre si se cubre o no las expectativas en torno a la cantidad de cupos que pueda haber para este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, dice, 20 millones cubre apenas 1.300 tratamientos de adictos. Un tratamiento cuesta $1.500 por mes, $15.000, hace una cuenta, 10 meses, igual $15.000 el tratamiento. Si los adictos son 10.000 en la zona metropolitana, es claramente insuficiente. No, lo que pasa que, cuando digo 10.000, digo los que tienen el consumo problemático, de pasta base. Ahora, nosotros no podemos ponderar cuántos de esos 10.000 están dispuestos a firmar el documento y a manifestar su voluntad, porque no es la totalidad que vamos a abarcar de los 10.000. Por eso digo, no es una herramienta para todos, es una herramienta para quien manifieste que quiere salir de la situación y quien firma un documento. Entonces los cálculos no son lineales como el oyente lo estaba pasando. Es difícil incluso ponderar. Me puede decir, de los 10.000, ¿cuántos están dispuestos a acceder a esta herramienta? Es difícil porque, es difícil ponderar en base a la voluntad de una persona. Sí, pero creo que también va por el hecho de que lo que yo le señalaba pero estos 20 millones también no son solo para esta herramienta, sino para todo lo demás que queda por cubrir. Cuando hablamos de $1.500 por mes, eso es a nivel privado, pero recordemos que también el Estado ya tiene infraestructura. Ya hay lugares, existen recursos humanos. Por supuesto que hay que contratar más, pero ya hay lugares de base, ya hay una infraestructura de base. Entonces tampoco podemos trasladar lo que es un costo en un privado, que también tiene un margen de ganancia, porque es lógico, a un costo a nivel público. Y lo último, Facundo dice, la internación debe ser el último recurso. Terapia y actividades grupales podría ser un camino a seguir no tan costoso. Es que lo manifesté, la desintoxicación puede ser con o sin internación. No el 100% de los procesos de desintoxicación de adicción terminan en internación, y por eso que se va a aumentar mucho también los dispositivos de abordaje ambulatorio. Diputada Nivia Reitz,
Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos en cualquier momento sobre el tema. Muchas gracias a ustedes.